Bueno, damos la bienvenida nuevamente a esta segunda sesión del módulo de Psicología Educativa, periodo 7 del año 2021. Una gran bienvenida a todas las estudiantes asistentes. Vamos a adelantar temáticas relacionadas a la segunda semana de actividades que tienen que ver con temas de interés para lograr un aprendizaje exitoso con nuestros niños, con nuestros infantes, nuestra población de trabajo que son la primera infancia, de 0 a 6 años. Entonces, vamos a desarrollar algunas de las temáticas que se abordaron de manera en forma de exposiciones con algunas estudiantes y que es importante que por favor ya estén compartidas en la Q10. Muchas de las estudiantes presenciales hicieron su exposición, muy buenas exposiciones. Espero que las compañeritas de la virtualidad pongámonos todos a visualizar esas temáticas abordadas por las compañeras con el fin de poder estudiar los temas. Esto que hacemos aquí hoy es como un resumen de todo el proceso, pero cada una de sus compañeras en la presencialidad y en la virtualidad abordan los temas y es importante que sean por eso compartidos a tiempo. Ya es hora de que estén todas esas exposiciones desarrolladas en la presencialidad compartidas en la virtualidad y vi que solamente 2 estudiantes lo han hecho, así que por favor llamo a que lo hagan. Y al igual que llamo a las estudiantes de la virtualidad a que aprovechen el día de mañana y se pongan al día con ese proceso. ¿Listo? Bueno, ahora sí, me van a decir si están viendo la pantalla que estoy compartiendo. ¿Alguien que abra el micrófono? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, nuestra psicología educativa, tema general de estudio. Y el primer tema que vamos a abordar es la memoria, ¿cierto? La memoria, que es el tema inicial de todo este proceso. ¿Cómo interviene la memoria en el aprendizaje de nuestros niños? ¿Cómo estimularla en ellos? ¿Qué podemos hacer? Primero que todo, teniendo presente que el proceso de aprendizaje es complejo y que la memoria interviene como protagonista. Para potenciar la memoria debemos conocer su funcionamiento y usarlo a nuestro favor. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿cómo estimular la memoria de los niños? Como si fueran trucos o de manera divertida, que es lo que se pide, porque recordemos que dentro de las actividades rectoras está el juego. Entonces hace falta mejorar el proceso de aprendizaje, saber cómo aprenden más rápido y cómo memorizan, con qué técnicas podemos nosotros mejorar ese aprendizaje y que esa memoria funcione de una mejor forma. El cerebro está constantemente codificando nuevas memorias y accediendo a recuerdos nuevos, porque todos los días vivimos nuevas experiencias, vemos diferentes paisajes. Desde que abrimos nuestros ojos o estamos dormidos y estamos escuchando ruidos, estamos escuchando situaciones alrededor nuestro, nuestro cerebro como tal está trabajando en esos procesos de memoria. Usamos nuestra memoria para realizar actividades como calcular distancias, andar en bicicleta, conversar sobre lo que realizamos en el día anterior. Al estar expuestos a un escenario nuevo, leer un libro o voluntariamente cuando queremos memorizar algo. Nuestra memoria está siempre en funcionamiento, nuestro cerebro siempre está trabajando. Como les decía ahorita, así estemos entre dormidos, nuestro cerebro como tal está trabajando. Nuestra memoria sensorial está teniendo acceso a olores, a ruidos, o sea, la parte auditiva, la parte olfativa está trabajando. Y si, por ejemplo, en nuestra casa, en las mañanas acostumbran a colar el café, y ese aroma del café entra a la habitación donde estamos nosotros, pues el simple hecho de oler el aroma del tinto del café nos lleva a un conocimiento, y es que ya hay alguien en la casa que está haciendo ese proceso, ¿cierto? Entonces, nuestra memoria siempre está en completo funcionamiento, nunca descansa.
Vamos nuevamente entonces a retomar, luego de darle ingreso a la personita que entró. Y entonces vamos a ver qué es la memoria. Primero que todo vamos a ver qué es esa memoria. La memoria tiene 3 niveles o compartimentos donde nosotros guardamos toda esa información que vamos recibiendo con el día a día. Entonces, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria de largo plazo. Aquí podemos ver 3 imágenes, ¿cierto? La primera imagen, de pronto ahí arriba se escapa un mostrico, pero no, estoy hablándoles de esta que estoy aquí señalando con el cursor. Alguien que abra el micrófono, por favor, y me diga qué podemos observar aquí en esta primera imagen que estoy señalando. ¿Cómo podríamos llamar esto a nivel general? ¿Cómo se le llama a todo esto? ¿Órganos qué? Los sentidos. De los sentidos, muy bien. O sensoriales, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿cierto? Todos ellos mandan una información ¿a dónde? A nuestro cerebro. Entonces, a eso nosotros le llamamos una memoria sensorial. Toda esa información que recogen nuestros órganos de los sentidos van directamente a nuestra memoria sensorial, que es por donde entran todos los estímulos que nos rodean, como el que les hablé ahorita, el aroma de un café, el sonido de un carro que pasa por la calle, el sonido de la moto, el motor del carro si pertenece a nosotros o de pronto si ya conocemos el motor del carro del vecino, cualquier sonido que esté ya asociado a nuestros recuerdos de la cotidianidad, del diario y ya está guardado en nuestra memoria de largo plazo. Primero tuvo que haber entrado, ¿sí? Porque es una puerta de entrada, o tuvo que haber sido reconocido en nuestra memoria sensorial. Esta memoria se activa de manera inconsciente y puede enviar información directamente a la memoria de corto plazo, donde esta pasa a ser información muy consciente o puede pasar a la memoria de largo plazo, donde se mantendrá de forma inconsciente. Sabemos o tenemos un conocimiento allí guardadito que nuestro cerebro lo saca o permite el acceso a él cuando se hace necesario. Entonces, entra a trabajar la memoria de corto plazo. Aquí podemos ver una imagen de un personaje muy conocido de las películas infantiles y es Dory, ¿cierto? Memoria de corto plazo. Dory, una de sus características principales, la que la identifica, es que tiene una memoria de corto plazo. Ella no recuerda lo que pudo haber pasado antes y recuerda al instante y luego se le borra y luego nuevamente viene, pero no tiene idea de qué información es. O sea, es decir, su memoria de largo plazo no funciona. Ella tiene su memoria de corto plazo. Es equiparable a ella información de la cual somos conscientes aquí y ahora. Lo que define que entra y que no entra en la memoria a corto plazo es la atención. Y aquí quiero recalcar algo muy importante que lo vimos en la clase pasada, lo vimos en la presencialidad y también lo vimos en la clase virtual, y es la atención, que hace parte primordial del aprendizaje. Y vemos entonces que si no se logra la atención, no se va a lograr un aprendizaje ni un conocimiento, porque está directamente relacionado, es intrínseco a la memoria de corto plazo. Si la persona no está prestando atención o no presta atención, no va a poder adquirir un aprendizaje o no va a poder detallar una experiencia. Les pongo un ejemplo. Muchas veces puede ocurrir un accidente a muy pocos pasos de un lugar donde estaba una persona de pie, pero si no estuvo prestando atención en el lugar directamente donde ocurrió el accidente, pudo haber estado a 2 metros, a 3 metros o a una distancia X, que podía tener la visual de lo que ocurrió y dar de pronto un informe. Pero si esta persona no estaba prestando atención a eso, simplemente no va a poder decir nada. Es lo mismo que sucede con un estudiante que está en plena clase y está conversando, o está mirando el celular, o está haciendo otras cosas, mientras que el docente o su grupo de compañeros están haciendo alguna actividad, no está prestando atención y por lo tanto luego que se le hace una pregunta o se le trata de pronto de recordar qué fue lo que se hizo, no va a poder lograr dar la información porque no prestó atención.
La atención es quien decide qué entra a nuestra memoria de corto plazo y qué no. O sea, la puerta de entrada a nuestra memoria de corto plazo es la atención. Todo lo que pasa por la memoria de corto plazo va a nuestra memoria de largo plazo. Pero a pesar de ello, muchas veces no recordamos cosas que hemos aprendido o leído conscientemente. Esto se puede deber a dos motivos. Uno, no haber codificado muy bien la información, es decir, se vio, pudo haber visto la imagen, pudo haber hecho la lectura, pero no hubo comprensión, ¿sí? Por lo tanto, no hubo acceso a la memoria de largo plazo. Se puede muchas veces leer un texto, pero si no comprendo de qué se trata, hay lenguajes o hay términos que no logro entender, que no conozco. ¿Qué hay que hacer para que esto pueda llegar a nuestra memoria de largo plazo? Buscarle un significado y poder así comprender la información. Pero si no lo hacemos, podemos leer 20 veces el mismo texto y no vamos a lograr adquirir un conocimiento porque no entendemos de qué se trata. Luego vemos aquí estas imágenes, ¿cierto? Traigo aquí a colación dos imágenes que hacen referencia a la memoria de largo plazo. Contiene toda la información sobre todos los estímulos a los que estamos expuestos. Está compuesta por todas nuestras memorias, es decir, por lo que recogió la memoria sensorial y por todo aquello significativo que pudo recopilar la memoria de corto plazo. Entonces, estos estímulos de lo que está compuesta nuestra memoria de largo plazo, logra que seamos conscientes de ella o no. Aquí les traigo como, por ejemplo, en la película se vive el personaje de esta película como si fuera la primera vez. Es una persona que luego de sufrir un accidente, ella tiene una memoria del momento en que le ocurrió el accidente hacia atrás. Es decir, ella no logra recordar lo que vive en el día a día. Se despierta y solo recuerda lo que había vivido desde el momento del accidente hacia atrás. La memoria de corto plazo, es decir, la del día a día, no está para ella presente. Aquí podemos ver en la otra imagen lo que recopila o lo que guarda nuestro cerebro en el lóbulo izquierdo. Encontramos que son las palabras, los números, la lógica, los procesos, la memoria de corto plazo. Y en nuestro lóbulo derecho encontramos lo que es el arte, la música, la creatividad, los sentimientos y la memoria de largo plazo también de todas esas experiencias. Entonces, quiero que nos quede presente estos tres puntos importantes que hacen parte de la memoria. La memoria sensorial, la memoria de corto plazo, con la cual la atención es la que rige qué recoge y qué no, o qué guarda y qué no guarda. Y luego la memoria de largo plazo, que es un resumen de las dos anteriores, la sensorial y la de corto plazo. ¿Listo? Entonces, desarrollo de la memoria en nuestros niños. La memoria es algo que acompaña al niño desde el momento en que nace. Desde el momento en que nace, el niño tiene memorias ya guardadas. Una de ellas es, por ejemplo, que el niño recuerda el sonido de los latidos del corazón de su madre. Por eso es que resulta un apego directo con la madre desde el momento del nacer, porque el niño reconoce que es la persona o que es un ser con el cual tiene una relación directa y se siente protegido por los latidos del corazón de la madre. Igual ocurre de pronto con el olor, ¿cierto?, que puede emanar el cuerpo de la mamá. Entonces, esta se irá desarrollando a lo largo de su vida y se convertirá en un instrumento importantísimo de cara a diversas actividades en la vida. Los padres o los cuidadores, los docentes, podemos contribuir a que esta capacidad se potencie al máximo y que madure correctamente. ¿Cómo lo podemos hacer? No sabemos que no es extraño los primeros recuerdos que tenemos de nuestra infancia, ya que ellos se toman a partir de los 3 años de edad, la misma edad en que aparece el habla en el ser humano. El ser humano empieza a dar
sus primeras palabras. 3 años. Si se les hace la pregunta en un cuestionario de esta semana de evaluación, ¿a qué edad se empieza el ser humano a tener memorias? Ya sabemos que es a partir de los 3 años. La misma edad en la que el ser humano empieza su proceso de desarrollo del habla, ¿cierto? No estoy hablando del lenguaje paralingüístico, ¿cierto? Paraverbal, sino ya como tal el lenguaje. Y es que a estas edades los niños empiezan también a desarrollar la atención y la capacidad de la observación, ¿cierto? Eso tenemos entonces que aprovecharlo, por eso es que los niños empiezan su proceso académico como tal, sus conocimientos en el área de preescolar, 3 añitos. Tenemos el maternal, sí es cierto, pero durante el maternal se hacen unos procesos de adaptación a lo que es la etapa preescolar. Y como tal, ya el aprendizaje en sí se empieza a desarrollar con nuestros niños de manera de mucha intervención pedagógica a partir de los 3 añitos. Entonces, recordemos, para desarrollar la memoria y para desarrollar el aprendizaje en los niños, utilizando la memoria como tal, se necesita la atención y la observación. Habilidad que desarrollan nuestros niños de una forma más óptima. No quiero decir ahora que es que antes no tienen observación, no observan, no, sino que es óptima para el aprendizaje a partir de los 3 años. Por lo tanto, es importante la estimulación. Entonces, mis queridas estudiantes, la memoria y su desarrollo en los cursos escolares. Por favor, alguien que abra su micrófono y me colabora con esta lecturita, me dice su nombre para colocarle su nota en desempeño de participación. Sánchez Janesen. Listo, Sánchez, te escuchamos. La memoria y su desarrollo en los cursos escolares. Durante los primeros años de vida escolar, la memoria funciona en una especie de piloto automático, donde estos procesos se realizan sin mayor voluntad. A partir de los 6 años de edad, los niños empiezan voluntariamente a querer codificar un recuerdo o acceder a una memoria específica en términos de estudios. A partir de los 6 años, el currículo escolar empieza a requerir a los alumnos que los alumnos tengan conocimientos previos de conceptos y eventos para potenciar el aprendizaje. Se empieza a requerir un mayor uso de memorización para poder seguir avanzando en el aprendizaje escolar. Así empieza a hacer falta que poco a poco los niños vayan aprendiendo a codificar memorias de corto plazo a memoria a largo plazo y que vayan poco a poco aprendiendo a pasar memorias de largo plazo a la memoria de corto plazo. Muchas gracias, Melissa. Bueno, esto no es nada diferente a que ya a la edad de los 6 años se dice que entonces ya los niños sienten esa necesidad de un mayor aprendizaje. ¿Y por qué nos dicen que es importante o es requerimiento que ellos apelen a los conocimientos previos? Porque claro, si vamos avanzando en los procesos, ya un niño, por ejemplo, que tiene conocimiento de las figuras geométricas, va entonces el docente del siguiente curso, va a hacer con ellos en su primera clase de intervención, va a poderles preguntar qué saben de las figuras geométricas, cuáles conocen. Los niños entonces van a hablar de todo el aprendizaje que adquirieron en el curso anterior y así como tal este docente va a poder avanzar con esos conocimientos previos a un nuevo aprendizaje. Recordemos los procesos de asociación del conocimiento y aquí se le llama conocimientos previos, que hace parte de ese lenguaje técnico que ustedes deben aprender. Conocimientos previos
hace alusión a aquel conocimiento que ya el niño trae, ya sea porque lo trae del hogar o porque ya lo adquirió en su proceso escolar. Para poder enseñar la resta, el niño debe, en el curso anterior o en el mismo periodo, ¿cierto? En una forma consecutiva, ¿cierto? O de avance en niveles, debe haber tenido conocimiento acerca de la suma para poder acceder entonces a la adición y luego entonces a la sustracción. Suma o adición y luego la sustracción. Y luego entonces sí llevarlo a un proceso de la multiplicación. No se puede enseñar a multiplicar a un niño que no ha aprendido a sumar ni ha aprendido a restar. Todo es un proceso que va en un avance, en una forma de niveles donde se le va exigiendo al niño, dependiendo su etapa del desarrollo, su nivel académico, todo este proceso es tenido en cuenta. Entonces ya eso lo tenemos claro. Lo otro que nos anotan aquí es que como tal ya el niño en esta edad de los 6 años tiene la capacidad de traer conocimientos o traer recuerdos o traer aprendizajes desde la memoria de corto plazo para poderla utilizar en su conocimiento que va a adquirir y poder llevar entonces esa información a la memoria de largo plazo o viceversa. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor lo cierra. Listo. Entonces, el niño va desarrollando ya esa habilidad de traer memorias poco a poco, aprendiendo a pensar lógicamente, traer esos pensamientos, esos conocimientos ya adquiridos y luego reforzar y luego entonces afianzar y asociar conocimientos previos con nuevos conocimientos y así de esa manera se da el nuevo conocimiento, como lo vimos en la clase pasada. Aquí me anticipé un poquito. Aquí. Entonces, la memoria infantil, una herramienta impredecible. Alguien que abra su micrófono, por favor, me dice el nombre. Verónica. Listo, Verónica, te escuchamos. La memoria infantil, una herramienta impredecible. Ya va, señor, porque aquí sale, no me deja ver qué dice. Ya va. La capacidad de memorizar tiene mucho que ver con el desarrollo de la observación y la atención, por lo que los sentidos de la vista y el oído cobran especial importancia entre los 3 y los 6 años, ya que son las dos vías de entrada más importantes para estimular la memoria de los niños. La memoria de ejercicios de estimulación que se proponen para el aprendizaje memorístico, en esta etapa busca que el niño tome conciencia de lo que ve y oye, para que así pueda recuperar después esa información cuando desee. Desarrollar la memoria será muy importante de cara al futuro, ya que la agilidad a la hora de retener lo que aprende le será de gran utilidad para sus estudios posteriores y, por supuesto, para las actividades que lleva a cabo día a día. Su memoria se convertirá en una herramienta vital para llevar a cabo diferentes trabajos y organizar correctamente su vida diaria. No cierres, Verónica. Bueno, listo. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, no cierres, Verónica. Vamos entonces a aplicar una de los métodos que se utilizan para poder empezar a desarrollar la memoria de nuestros niños y es los trabalenguas. Por favor, Verónica, nos lee el primero y el segundo. ¿Sí alcanza a verlos? Sí, señora. Ok. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Voy a abrirlo un poquito. Ok. Voy a leerlo otra vez de nuevo. Listo. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. ¿Qué cojines, qué cajones, en qué cajonera van? 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Tanto trigo tragan que los 3 trigos dragones con el trigo se atrogantan. Muy bien, sí. Bueno, Verónica, muchas gracias. Cerramos el micrófono. Bueno, aquí vemos entonces formas de
estimular la memoria y ¿para qué? Para que sea una herramienta importante en el proceso de aprendizaje de nuestros niños. Que ellos aprendan a retener información, que aprendan a que, lógicamente, con el aprendizaje de los trabalenguas, su memoria sea estimulada. Vamos entonces, una estudiante que pueda leerme rapidito este trabalenguas de la brujita piruja. Me dice su nombre. A ver, no todas al mismo tiempo. ¿Les dio miedo la brujita? Yo de nuevo. Bueno, listo. La bruja piruja prepara un brebaje con cera de abeja, 2 dientes de ajo, 40 lentejas y un pelo de oveja. Muy bien, listo. Bueno, cerramos. Ahora sí quiero otra estudiante adicional. Esto es para participar. Niñas, esto es notas de conocimiento, sobre todo para el personal que está virtual, porque yo al personal que está presencial. Nombre. Sánchez Rodríguez. Rodríguez. Escuché Rodríguez. Vamos a ver dónde está Rodríguez. Rodríguez Triviño, ¿sí? Sí. Listo, Rodríguez. Aquí te coloco de una vez la asistencia que no te la había puesto. Bueno, Rodríguez, te quiero escuchar. Vamos a ver. El Lo vamos a cangrejo leer. ¿Cómo? Rodríguez, primero léelo mentalmente para que lo puedas decir rapidito. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3. El cangrejo se quedó perplejo a ver su reflejo en aquel espejo. ¡Eso! Muy bien. Bueno, listo. Ahora vámonos con otra estudiante. Burrito. ¿Quién? Adriana Sierra. Vamos, cierra. Ya aquí te estoy colocando la anotación. Bueno, listo, Adriana. Primero lo lees en tu mente y después para que lo leamos rapidito como trabalengua que es. Listo, vamos. Ok. Listo, te escuchamos. Un burro comía berros y el perro se los robó. El burro lanzó un rebuzno y el perro al barro cayó. Ah, muy bien. Listo. Otra estudiante que abra su micrófono para trabajar el siguiente trabalenguas. Nombre. profe, Daniela. Daniela, vamos Daniela, te escuchamos. Una tortuga tortura a otra tortuga. Tuerta que tropieza con la tuerca tras la puerta. Bueno, Daniela, nuevamente otra vez, más rapidito. Una tortuga tortura a otra tortuga. Tuerta que tropieza con la tuerca tras la puerta. Muy bien, listo. Ahora imagínense ustedes a ellos chiquiticos se les hace más difícil, se les dificulta y esto hace que su memoria, que su lenguaje también se estimule. Bueno, rutina clave para memorizar. ¿Cómo podemos nosotros orientar a nuestros niños para que a través de diversas rutinas puedan ellos estimular mucho más su memoria? Las técnicas para mejorar la memoria de nuestros hijos o estudiantes son tan variadas como sencillas. Y una de estas es la propia rutina diaria, es decir, el crear una disciplina, unos hábitos que además de ayudar al aprendizaje memorístico, les supondrá una ventaja para desarrollar virtudes como el orden, la disciplina, que es muy importante en su proceso de desarrollo y como tal su desarrollo como ser humano incluso. El simple hecho de acostumbrarlos a seguir unos horarios de comida, de dormir, de todo, o sea, para todo organizar con ellos unos horarios. Es momento de estudiar, es momento de dormir, es momento de jugar, ¿cierto? Para que ellos como tal vayan creando esas rutinas de forma diaria y así puedan ellos empezar a apropiarse de esa rutina. Un niño que es enseñado desde primera infancia a cepillarse los dientes adecuadamente, en los horarios que corresponden, un niño que es enseñado a ir a la cama en el horario que corresponde, no esperar las mamitas hasta verse la última telenovela
para entonces llevar al niño a la cama. Los niños deben ir a la cama en un horario específico. No digo un horario exacto porque muchos papás prefieren 7:30, 8:30, cuando muy tarde. Pero sí es importante que los niños tengan sus horas de sueño reglamentarios para que su cerebro como tal descanse y que los papás también puedan tener un descanso, para que así la vida en familia sea armónica y no sea estresante. Los niños que no duermen en la noche, que hacen que los papás duren hasta largas horas esperando que se duerman, luego el papá se va o la mamá se va para el trabajo cansada, trasnochada, como decimos acá. Entonces, no es bueno. Todo esto va desmejorando la calidad de vida de las personas y por eso es que muchos padres dicen a veces no sé qué hacer, pero no es otra cosa que no se siguieron los procesos que se debían seguir con nuestros niños en su proceso de aprendizaje inicial. El simple hecho entonces de acostumbrarlos en estos horarios va a ayudar a que el niño comience a desarrollar una memoria en cualquiera de las fases de su crecimiento y que éste como tal pueda adaptarlas a su rutina. Así, si les acostamos siempre a la misma hora y de la misma forma, cantándoles esa canción infantil que les gusta o narrándoles un cuento que tanto les gusta, no cabe duda que estaremos favoreciendo entonces en gran medida a que él comience a recordar mucho antes de que nosotros mismos imaginemos las palabras, los gestos que le solemos, y entonces ya ellos se aprenden el cuento, se aprenden la canción. Es posible que entonces les pidamos a ellos de que continúen el cuento o que digan palabras que hacen falta para completar la canción, etcétera, etcétera. O sea, podemos buscar de alguna manera que su memoria como tal trabaje en el proceso y de esa manera estimular esa memoria. ¿Listo? ¿Cómo funciona entonces la memoria de nuestros niños en el aprendizaje? ¿Cómo funciona? Mire, cuando asociamos un aprendizaje nuevo con otros anteriores, se está produciendo una retención del aprendizaje y como tal se puede identificar el nuevo aprendizaje. A ver, en la clase pasada dimos un ejemplo acerca del círculo, cómo una docente puede lograr que sus estudiantes reconozcan el objeto, ¿cierto? Pusimos en ese momento, pusimos como ejemplo la pelota, una pelota de fútbol. Y la docente lo que quería era enseñar un nuevo aprendizaje a los niños, que era el círculo. ¿Qué llevó a la clase? Pelotas. Para que así los niños asociaran el conocimiento que ya traían, porque posiblemente ya habían conocido una pelota, sabían que era la pelota. Entonces se asocia un conocimiento que ya está, es decir, los conocimientos previos, a un nuevo conocimiento que es el que nos va a dar el nuevo aprendizaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá dan uno, dice, recitando las tablas de multiplicar con una melodía, con una canción, el niño se puede aprender las tablas de multiplicar. El niño se aprende oraciones también cantándolas o se las aprende repitiendo, porque si algo debemos saber es que la repetición es la madre del aprendizaje. Si una persona quiere aprender a montar bicicleta, ¿qué hace? Se monta todos los días, intenta muchas veces, no lo hace una sola vez, lo hace muchas veces. Genera estímulos, motivación de querer aprender porque es divertido. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con el aprendizaje? Volverlo divertido, atrayente, para que así el niño quiera hacerlo. Es más eficaz distribuir una cantidad de sesiones a querer que nuestros niños aprendan en una sola. No puede ser así. No podemos verlo desde ese punto de vista. Nuestros niños necesitan varias sesiones de diferentes formas. Si la clase pasada les transmitimos el conocimiento, por ejemplo, del círculo, mostrándoles objetos que fueran circulares y que ya ellos conocían, pues en la próxima clase les traemos imágenes para que ellos puedan rellenar. En la siguiente clase traemos las figuras y las escondemos en lugares específicos y que ellos las encuentren. Buscamos, luego salimos al exterior y que ellos puedan entonces
identificar en el exterior esas figuras que nosotros ya les hemos enseñado. Entonces, miren, diferentes actividades que puedan conducir a un mismo conocimiento, pero que así como tal se puedan reforzar. Mejor será la retención cuanto más tiempo esté expuesto el niño al material que se desea memorizar. Que lo toquen, que lo palpen, que lo pinten, que lo moldeen con plastilina, que lo hagan con figuras, que lo identifiquen en láminas, que lo reconozcan en el contexto, es decir, el aprendizaje desde todos los puntos de vista. La forma habitual de poner a prueba la memoria es a través de dos tipos de tareas, que es el recuerdo y la de reconocimiento. O sea, lo que el niño ya tiene en su mente, lo que ya tiene guardado en su memoria de corto o largo plazo, y lo que el niño puede reconocer, ¿cierto? El niño puede recordar una poesía que ha aprendido y reconocer la figura de un cuadrado, entre otras formas geométricas. Por ejemplo, a ver, aquí de las presentes, ¿qué poesía o qué versito se acuerda que aprendió en la infancia y que no se le ha olvidado? ¿Alguna que quiera participar compartiéndonos eso? Un pequeño versito que se haya aprendido en la infancia y que todavía lo recuerda. A ver. ¿Quién? Parece ser que alguien abrió el micrófono. Señor, Verónica. Ok, Verónica, cuéntame. El más común era ese que decía que del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda le quedó. Ah, bueno, ¿viste? Bravo, recordar eso. Y recordamos muchas veces todo lo que vivimos para podernos aprender esa pequeña estrofa. Y cuando la dijimos, si nos las aprendimos para decirla en público, recordamos también el reconocimiento que tuvimos de aquellas personas que nos escucharon. Porque el niño en esas primeras edades, eso lo estimula mucho. Lo estimula, primero, recordar cosas, aprendérselas y que otros reconozcan que él lo hizo. Es decir, la estimulación y la motivación extrínseca que viene hacia él por hacer las cosas. Entonces, en su grupo de iguales, ¿qué hacen? Conversan, cuentan cuentos, se los aprenden, buscan la manera de aprendérselos y se interesan por aprender chistes, adivinanzas, incluso les gusta aprenderse las poesías para poderlas recitar. Y que esto saben ellos que lo que va a traer es una premiación, una exaltación por parte de sus compañeritos o por parte de la docente o en su hogar. La forma habitual entonces de poner a prueba esa memoria, entonces eso, recordemos esa parte, por favor, que nos quede muy guardadita, muy presente. El recuerdo y el reconocimiento. ¿De qué? De lo ya aprendido, o de lo que ya el niño va guardando en su memoria. Otra es la repetición activa, que permite el mantenimiento de la información y favorece la integración del material nuevo con lo que ya está almacenado. Esa repetición activa lo que logra es que se vaya esa información a la memoria de largo plazo. Ya no se le va a olvidar nunca más, como a las personitas que aprendieron a montar la bicicleta. Puede que tengan muchos años de no montar la bicicleta, pero ya fue un aprendizaje adquirido y por lo tanto cuando vuelven a montarse en la bicicleta, se vuelve a traer todo el recuerdo a colación. Es necesario organizar el material que se va a memorizar, es decir, un docente debe organizar su material para que el niño pueda memorizarlo más fácilmente, aprender a retener. No es que entonces le vamos a traer la información desorganizada, no señor, debe ser en forma organizada, jerárquica, por categorías, como nosotros queramos que el niño vaya clasificando el aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, tenemos un perrito, donde esta información es asociada a con qué se alimentan estos animalitos. Entonces el perrito se alimenta con hueso, el mono se alimenta del banano, el gato posiblemente de los peces, etcétera, etcétera. Estas láminas que les traje aquí en colación
son láminas que se utilizan en los primeros procesos de estimulación de la memoria. Son láminas o tabletas de asociación. ¿Qué se asocian? Conocimientos ya adquiridos con nuevos conocimientos, es decir, cómo se alimentan los animales o de qué se alimentan los animales. Puede ser un proceso inicial el que podamos implementar para poder conducir el aprendizaje hacia lo que queremos transmitir. Asociación de objetos a colores. Los colores, objetos. Objetos o cosas que ya el niño en su medio distingue. Tiene un conocimiento previo de estos objetos. Por lo tanto, al niño se le va a facilitar el asociar objeto a color. Pollito amarillo, color amarillo. Tomate, en el caso de que la manzana de pronto no sea conocida, el tomate puede ser de pronto un elemento que el niño ya pueda conocer porque es de mucho más fácil acceso. Unos zapatos azules, o podemos utilizar otro objeto de color azul que tengamos a la mano, las hojas de color verde al color verde. Bueno, las técnicas para mejorar la memoria de los niños son tan variadas como sencillas. Todo lo que nos rodea nos puede servir. Es importante establecer un sentido temporal para que los niños puedan ir reconociendo los tiempos. Hablamos con el niño con nuestras frases, teniendo en cuenta si es de día, es de noche, lograr que el niño reconozca los dos espacios de tiempo, si es de noche, si es de día, si fue ayer o si va a pasar mañana o si es hoy, es decir, presente, pasado, futuro. A partir de los 3 años, los niños empiezan a desarrollar una memoria a través de la atención y la capacidad que ellos ya han desarrollado en la observación. Aquí les traigo también a colación otra lámina que nos puede ayudar a que el niño reconozca y asocie diferentes conocimientos en cuanto a comidas, en cuanto a objetos que de pronto pertenecen al objeto principal, que comen, ¿cierto? O cuál es la cría, ¿cierto? O el hijito de la gallina. Entonces aquí hay una cría de pollo, otra de pato y una de dinosaurio, de lagarto, ¿cierto? Así sucesivamente. Aquí está una tortuga. ¿Cuál de estas láminas, en realidad, cuál de estos objetos que están aquí pertenecen a la tortuga? ¿Con qué podríamos nosotros colocarle el caparazón a la tortuga? ¿Cuál es el caparazón de la tortuga? O que come el oso, ¿cierto? Que come el león, que come el ratón, que come la cabra. Entonces, allí como tal, producir en los niños una estimulación en su conocimiento y que ellos nos puedan decir. Aquí con esta lámina asociamos colores a objetos. En este caso, el color que resalta es el amarillo. Entonces, objetos que el niño pueda reconocer que son de este color. Y así se afianza conocimiento con los conocimientos ya previos, ¿cierto? A un conocimiento nuevo que es distinguir el color amarillo. Miren, para ejercitar la memoria existen muchas formas. Tarjetas de asociación, como las que vimos anteriormente, canciones infantiles, ¿cierto? Cuentos, números telefónicos, que pueden empezarse a trabajar con nuestros niños desde los 3 años. Entonces, en cuanto a esas tarjetas de asociación, podemos colocarlos encima de una mesa, varios objetos. No necesariamente tenemos que tener la lámina. Utilizamos 3, 4, 5 objetos, los colocamos sobre la mesa, le pedimos al niño que lo observe durante unos cuantos minutos, luego los retiramos y le decimos al niño que diga qué objetos eran los que habían. Y cada vez que él acerte alguno, lo vamos ubicando nuevamente sobre la mesa. Y de esa manera estimulamos su memoria. Con las canciones infantiles, como les comenté anteriormente, el niño la repite tantas veces y le gusta la canción que ya entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Le podemos cantar un pedacito de la canción y que el niño complete la canción. Que el niño diga que sigue, ¿cierto? Por ejemplo, estrellita, ¿dónde estás? Él te va a decir, quiero verte tintilar. ¿Sí? En el cielo, y te va a decir en el mar.
etcétera, etcétera. Con canciones que a ellos les gusten, con canciones que ya hayamos trabajado con ellos. Lo mismo sucede con los cuentos. Con los cuentos, el niño ya se lo aprendió. Bueno, entonces vamos a contar el cuento. Lo contamos mal. Le decimos le decimos una parte que no ocurre en el cuento. Y él entonces te va a corregir. Entonces le preguntamos, ¿y entonces qué fue lo que ocurrió? Y él te va a decir. Esa es una forma de estimular la memoria. ¿Qué hicimos ayer? Hacerles preguntas sobre lo que se hizo el día anterior para que el niño ya vaya reconociendo los tiempos, ¿cierto? Para que su memoria temporaria empiece a activarse. Con los números telefónicos es igual, que memoricen algunos números, sobre todo los números telefónicos de los padres, ¿cierto? Para que en caso de alguna situación puedan ellos ya tener conciencia del número al cual pueden llamar. Cambiar los números, hacer secuencias, y puede ser divertido cuando utilizan un teléfono para poder aprender. Bueno, ahora quiero que una de las estudiantes que no haya participado y que está presente, aquí tengo ya todos los chiquitos de las que están hoy, vayan observando esta imagen. Yo voy a llamar y la persona a la cual yo llame me va a decir al menos 3 de estas, no, 3 muy poquitas, 5 de las letras que están aquí en esta imagen. Y voy a hacerle el llamado a Ibarra. Ibarra de la Rosa Your Ladies. Ibarra, observa por favor la imagen. La voy a quitar y me vas a mencionar al menos 5 de estas letras que están aquí en la imagen. ¿Listo? Son mostricos, pero son letras. Por favor, Ibarra, abre tu micrófono y dime si estás conectadita todavía. Your Ladies. Your Ladies no está, entonces Your Ladies se retiró. Aquí la asistencia entonces la voy a cancelar. Bueno, Cervantes. Diga, señor. Bueno, listo, Cervantes, ya escuchaste cómo es la actividad. Voy a quitar la imagen y me vas a mencionar al menos 5 de las letras que están aquí en la imagen. Listo, voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo, Mayerly? Ahora sí, Mayerly, por favor, dime 5 letras de las que estaban en la imagen. La A, la J, La A, J, la K, M, K, M, M, N, R. Bueno, dijiste una de más. Muy bien. Vamos a ver. La A, muy bien. La J, muy bien. Voy a irlas eliminando. Ay, no puedo. Mentira, no puedo. No puedo porque estoy presentado. Bueno, la A, la J, la K, la M, muy bien, la N. Y la R. Sí, muy bien, Mayerly. Bueno. Buena retentiva. Bueno, de eso se trata. Son pequeños juegos que uno puede hacer con los niños, mostrándoles una imagen y que ellos retengan. Listo, Mayerly, puedes cerrar tu micrófono. Muchas gracias. Y que ellos puedan jugar esto para ellos. Por ejemplo, si tenemos una presentación así de PowerPoint, ¿qué hacemos? Eliminamos las letras y luego otra vez los ponemos a que lo hagan nuevamente y así ellos van reteniendo las figuras o las imágenes o las letras o los números que les querramos colocar. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí finalizamos con lo que es la memoria. ¿Sí escucho? La dinámica no era decir las letras que faltaban. No, yo la planteé que me dijera por lo menos al menos 5 de las que estaban allí. Ya no, porque ¿Listo? como faltan unas. Claro,
Si yo hubiera querido que me dijeran letras que hacían falta, también lo hubiera podido plantear. También se puede hacer así. Hay muchísimas formas de hacerlo. Lo importante es la creatividad de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Las que están, las que no están, perfecto. Bien. Bueno, entonces, mis queridas niñas, entramos en lo que es el aprendizaje. ¿Quién tiene el microfonito abierto? ¿Quién va a decir algo? Yo quería comentar algo antes de cambiar el tema. Como es un tema Nombre. que... Marelvis Benítez. Listo, Marelvis, cuenta. Bueno, era que quería comentar algo. Como es el tema que a mí es el tema que tengo asignado, quería comentar. Te corresponde. Sí, no se mencionó. Era acerca de lo que Piaget había comentado sobre la memoria. Él decía que la memoria evoluciona junto con la inteligencia y que por esa razón es muy importante estimular en los niños desde pequeños con el fin de que sean cada vez más inteligentes y su memoria sea mucho mejor. Entonces, quería compartir ese punto también. Claro, de hecho, por eso él es el principal representante de la teoría cognitiva. Claro que sí. Quería también. Se dedicó a estudiar el desarrollo del conocimiento en los niños, claro. Muy, muy bueno. Muy buen comentario, Benítez. ¿Ya subiste el video? No, mañana. Yo le había dicho que mañana porque ya tengo todo organizadito, pero me falta el video. Organizado. Sí, ya mañana. Bueno, perfecto. Si esperamos ese video. Si está muy bueno, lo monto en la próxima clase. Bueno, estoy esperando que la mayoría monten sus videos para poder compartirlo, por lo menos en una clase que se pueda ver un poquito de todos sus trabajos, que es importante todo el esfuerzo que ustedes en la virtualidad hacen. Porque allá en la presencialidad tenemos la oportunidad de ver los trabajos de las compañeritas, pero en la virtualidad muy poco podemos de pronto socializar o compartir, ¿cierto? Las experiencias de ustedes. Entonces, vamos con el aprendizaje. Bueno, primero que todo, ¿qué es el aprendizaje? Bueno, Benítez, ya que estás ahí, abre tu micrófono, por favor, y me compartes qué es el aprendizaje. Bueno, se entiende como aprendizaje al proceso mediante el cual el ser humano modifica y adquiere aquellas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores necesarios para su desarrollo personal. Es una de las funciones mentales más importantes en humanos y animales. Primero, un niño aprende las tablas de multiplicar a través del aprendizaje repetitivo. Otro ejemplo, segundo, aprenden los colores a través del aprendizaje visual. Tercero, aprenden sobre la historia mundial a través del aprendizaje receptivo. El aprendizaje se da a lo largo de todo el desarrollo humano y abarca diferentes aspectos de las personas. Muchas gracias, Benítez. Bueno, listo. Aquí tenemos ejemplos de estilos de aprendizaje. El aprendizaje repetitivo, ¿cierto? De las tablas o de muchas otras, por ejemplo, los trabalenguas, las adivinanzas. Los niños las aprenden repitiéndolas, las canciones también. Muchos de los aprendizajes que nosotros adquirimos son a base de la repetición. El manejar la bicicleta, el aprender a tocar un instrumento es a través de la repetición. Si no se da la repetición, muchas veces el aprendizaje no se logra adquirir de una forma memorística. Y vamos a ver más adelante las fases del aprendizaje donde vamos a poder tener un ejemplo claro de cómo es este proceso. El aprendizaje visual, a través de lo visual, ¿cierto? Del reconocimiento también de las cosas, se logra a través de la experiencia, de experimentar. Recordemos los ejes o rectores del aprendizaje, el juego, también la exploración del medio. Entonces el niño explora y reconoce visualmente las cosas, reconoce que existen frutas de color amarillo, que existen insectos de color amarillo, mariposas amarillas, frutas amarillas, las personas utilizan ropa amarilla, si pasa el carro y lo ve que es de color amarillo. El niño reconoce en el medio muchos de los aprendizajes que logra adquirir a través de un tutor o a través del hogar, por los padres. Entonces, es
el afianzamiento como tal de esos conocimientos. Pero ¿cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje? Encontramos que la educación del siglo XXI está experimentando desde hace algún tiempo una serie de transformaciones tanto dentro y fuera del salón de clases. A pesar de los cambios en el campo educativo, conocer y entender el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave para crear una efectiva acción pedagógica. Ya no solamente nos quedamos dentro del aula, ya salimos del aula y experimentamos con nuestros niños. Y por medio de las TICs, ahora tenemos un mundo, ¿cierto?, a nuestra mano. El niño, si quiere aprender otras cosas, si quiere conocer paisajes, si quiere conocer de lugares remotos, de animales extraños, de la naturaleza, puede acercarse a través de un computador, de una tablet, de un celular y tener acceso a esa información. Entonces, para construir un aprendizaje significativo en los estudiantes, los docentes debemos dar respuesta a 3 cuestionamientos claves y recordemos que también los tenemos presentes cuando vamos a organizar o diseñar nuestra clase. O sea, cuando queremos impartir un conocimiento, debemos hacernos las preguntas importantes para el proceso. ¿Quién aprende? ¿Cómo aprende? ¿Qué, cuándo y cómo evaluar este aprendizaje? Un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje nos ayuda a responder y actuar ante estos retos educativos. El docente debe plantearse la manera de cómo logra que esos estudiantes aprendan. Cómo trae ese conocimiento a ellos, cómo los motiva, cómo logra incentivar en ellos esa adquisición del aprendizaje. Entonces, ¿qué es ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Probablemente como docentes en algún momento hemos escuchado en la educación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sabemos exactamente qué es. Empezaremos entonces por definir los términos que la componen. La componen primero el proceso de enseñanza. Sabemos que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el proceso de enseñanza, en esta parte del proceso de la tarea es más importante, el docente es acompañar el aprendizaje del estudiante, un acompañamiento. La enseñanza debe ser vista como el resultado de una reacción personal del docente con el estudiante. El docente debe tomar en cuenta el contenido, la aplicación, la técnica, la estrategia didáctica que va a utilizar para enseñar a aprender y la formación de valores del estudiante. Entonces, ese es el proceso de enseñanza. Y ahora, el proceso de aprendizaje. De acuerdo con la teoría de Piaget, el pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje. El pensamiento es la manera de manifestar la inteligencia. La inteligencia desarrolla una estructura y un funcionamiento. Ese mismo funcionamiento va a modificar la estructura. La construcción se hace mediante la interacción del organismo en el medio ambiente. El estudiante manifiesta, ¿cierto?, la adquisición del conocimiento cuando logra que ese aprendizaje sea significativo para él. Cuando el estudiante logra captar el aprendizaje, se estructura en él esa parte funcional del cerebro en el cual ese conocimiento se va guardando y se va procesando y logra que otros nuevos conocimientos puedan ser accesibles cuando asocia conocimientos ya adquiridos con nuevos conocimientos. En este proceso de aprendizaje, las ideas principales que plantea esta teoría son: el encargado del aprendizaje es el estudiante, siendo el profesor entonces un orientador o facilitador. El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o una secuencia lógica y psicológica. Una secuencia lógica. No podemos ir a enseñar algo que no tenga nada que ver con el tema anterior. A ver cómo me explico en esta parte. Si estamos enseñando a los seres vivos, si estamos enseñándole a los niños el reconocimiento como tal, la diferencia entre un ser vivo y un ser no vivo, ¿cierto?
es importante que el niño como tal pueda reconocer por qué está vivo. ¿Por qué decimos que sí está vivo? Que lo pueda tocar, si es caso, que lo pueda ver, que pueda entender ese proceso. Para así luego entonces reconocer al que no está vivo y cuáles son las características del que no está vivo. ¿Por qué no está vivo? Las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser respetadas. Es decir, el proceso mediante el cual un niño aprende puede ser diferente al otro niño que aprende de una forma diferente. Como lo decíamos anteriormente, puede de pronto generarse en él un mejor conocimiento de las cosas o un mejor aprendizaje a través de los órganos de los sentidos o en cuanto al reconocimiento de las cosas. Entonces puede ser visual, puede ser auditivo, ¿cierto? Puede ser las dos al mismo tiempo, pero cada personita guarda en sí una forma diferencial de adquirir el aprendizaje. Y el docente como tal debe respetar esta parte, apoyarlo, estimularlo, ser un facilitador para que él pueda adquirir ese aprendizaje. Como docente es necesario entonces comprender que el aprendizaje es personal, centrado en objetos y que necesita una continua y constante retroalimentación. Es decir, que se pueda llegar a unas conclusiones con el grupo de estudiantes, con el estudiante en sí, y que entonces se reconozca el aprendizaje adquirido. Principalmente el aprendizaje debe estar basado en una buena relación entre los elementos que se participan en el proceso, docente, estudiante y compañeros. Aquí entonces vamos a hablar de los elementos del aprendizaje. ¿Cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, alguien por favor que me colabore con esta lecturita de cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sierra Ortiz. Verónica, sí. Verónica. Bueno, Verónica, vamos a escucharte ya que nos estás colaborando mucho hoy. Pero en la próxima participación quiero que una de las estudiantes que no han participado, por favor, también lo haga. Verónica, muchas gracias. Vamos, escuchamos. ¿Cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje? El proceso y la enseñanza son procesos que se dan continuamente en la vida de todo ser humano. Por eso no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Ambos procesos se reúnen en torno a un eje central, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los estructura en una unidad de sentido. El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por 4 elementos: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales. Características de la escuela, aula. Cada uno de estos elementos influencia en mayor o menor grado, dependiendo de la forma que se relacionan en un determinado contexto. Bueno, Verónica, muchas gracias. ¿Listo? Entonces ya sabemos que estos 4 elementos, estudiante, conocimiento, escuela o al aula y el docente, son los que forman como tal ese proceso. Al analizar cada uno de estos 4 elementos, se identifican las principales variables en la influencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, qué tan buena o qué tan bien se da el proceso teniendo en cuenta estos elementos. Que el estudiante tenga un mínimo de capacidad en cuanto a inteligencia, velocidad en el aprendizaje, que esté motivado para aprender, que tenga experiencias anteriores, es decir, los conocimientos previos, que tenga disposición para aprender, que esté interesado y estructuras socioeconómicas, es decir, que el niño venga a la escuela con unas condiciones mínimas de aprendizaje, es decir, que no se den situaciones donde el niño venga sin desayunar, ¿cierto? Que venga con un buen estado anímico de salud a este proceso. El conocimiento, significado o valor, ampliabilidad, práctica como tal del mismo, que se pueda adquirir, que esté organizado, que se haga un reconocimiento del mismo y que se den todas las posibilidades teniendo en cuenta metodologías, teniendo en cuenta
la didáctica, la lúdica, todo este proceso en el cual el conocimiento se va a adquirir. La escuela, el aula, es decir, el contexto donde el niño va a estar, que cumpla con unas condiciones mínimas, comprensión de la esencia de este proceso educativo. A ver, se necesita una buena ambientación, una buena localización, que como tal los espacios estén adecuados para que se dé el proceso de enseñanza. Sabemos que no, por lo menos no deben existir muchos distractores, que debe haber buena luz, que como tal las condiciones de la silla debe estar en buenas condiciones, o el pupitre, o la mesa en la cual se va a trabajar. En cuanto al docente, relación del docente con el estudiante, que se cumpla, ¿cierto? En cuanto a esto, la relación de ese docente con el estudiante, que sea ese orientador, ese facilitador. Una dimensión cognitiva, aspectos intelectuales, es decir, que el docente sepa del proceso que va a impartir, de la educación que va a impartir, del tema que va a desarrollar. Por eso es que cuando vamos a diseñar la clase, debemos tener conocimiento de lo que vamos a enseñar. O sea, ¿qué debo saber? ¿Cierto? Actitud del docente. ¿Qué actitud tiene el docente? Si es una actitud activa, pasiva, si en realidad quiere generar en los estudiantes ese estímulo, esa motivación, que si tiene capacidad de innovar, de hacer nuevas cosas, que genere en el niño una motivación, un compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que se cumplan los programas, que se cumpla la planeación curricular dentro del proceso de enseñanza. ¿Listo? Entonces ya sabemos que los elementos del aprendizaje son 4. Estudiante, conocimiento, la escuela y el docente. Son 4. Luego nos vamos para las fases del aprendizaje. Y en estas fases del aprendizaje tenemos 4 fases específicas. En presencialidad la explicó una compañerita, no sé si esté presente, apellido Huelvas, muy buena exposición, ya está compartida en la Q10 para que ustedes la puedan apreciar. Es importante todo ese conocimiento que ella pudo recopilar y transmitirlo en la clase. La primera fase se refiere a la incompetencia inconsciente, es decir, la persona o el ser humano, en este caso el niño, no sé que no sé, no sabe qué es lo que no sabe, no sabe que no conoce. Luego viene la segunda fase, que es la incompetente consciente. En este caso ya la persona sabe qué es lo que no sabe. Y esto nos puede enredar un poquito, parece otro trabalengua. Pero ya lo vamos a entender un poquito cuando veamos los ejemplos. Entonces viene la tercera parte. Sé que sé. Ya conoció aquello que no conocía. Luego ya lo aprendió, o por lo menos ya le explicaron de qué se trataba. Y ya está aprendiendo. Y ahora sabe, es consciente de lo que sabe. Por lo tanto, es competente, consciente. Y luego, no sé qué sé. ¿Qué es una persona competentemente inconsciente? No sé qué sé. Es decir, ya sabe y por lo tanto lo desarrolla sin darse cuenta. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos con el primer ejemplo. La primera fase. Incompetencia inconsciente. Aquí podemos ver a un niño o una niña que tiene ya su bicicleta, pero la ve, pero no se atreve ni siquiera a montarse, porque no sabe qué es lo que va a hacer con ella. Es la fase previa de empezar a aprender. No sé qué no sé. Ni siquiera se sabe qué es lo que no se sabe. No sabe que tiene que, por ejemplo, una persona que va a aprender a conducir, en el caso de ella, y que todavía no ha empezado, en este momento no es consciente de todo lo que va a aprender cuando empiece a manejar, que debe estar pendiente de los pedales, que debe estar pendiente de la parte de atrás, los retrovisores, que debe estar pendiente de la dirección, ¿cierto? Hacia dónde va a ir.
ignora muchas cosas y no sabe en realidad lo que va a aprender. Bien. La segunda fase es la incompetencia consciente. No sabe que no sé. No sé que no sé. Ya se ha sentado en el asiento de la bicicleta, en este caso, y le han explicado qué tiene que hacer, que tiene que colocar los pies en los pedales, que tiene que agarrar la dirección de la bicicleta, ¿cierto? Y que tiene que pedalear hacia adelante y que tiene que estar pendiente, ¿cierto?, de mantener el equilibrio. En esta fase, y según la dificultad del aprendizaje, de su personalidad, aquí hace parte entonces la personalidad, la resistencia que tenga la persona, la motivación extrínseca que existe y la intrínseca también que se genera a través de lo que es el querer aprender, las sensaciones que puede ser capaz de sentir en el momento en que quiere aprender, ¿cierto? Y puede ser algo complicado y depende también de esa personalidad que tenga el individuo para entonces querer seguir intentándolo. Se siente torpe, no le salen bien las cosas a la primera, se cae, se equivoca y no sabe cómo empezar a manejar solito. Tiene que ir ayudado, en este caso por su papá, por el padre o cuidador. En la fase 3, la competencia consciente. Ya sabe, es decir, sé que sé, ya le han explicado. Nuestro protagonista, pese a sentirse torpe e inseguro, sigue practicando y llega un momento en el que él ya sabe conducir solo. Miren, ya se soltó, ¿cierto? El papá tiene una cara de satisfacción, el niño también, ya puso en marcha la bicicleta solo. Sin embargo, para que como tal inicie solo, correctamente debe estar concentradito, debe poner sus 5 sentidos en el proceso. No puede distraerse, no puede mirar hacia los lados, no puede mirar el paisaje, no puede estar pendiente de otras cosas. Tiene que estar muy concentrado en lo que está haciendo porque luego, vaya, se cae de la bicicleta. Ahora, con atención plena en el proceso, ya es capaz de poner en marcha la bicicleta y que no se caiga. Conduce con una cierta soltura, porque ya no lo tienen que sujetar en la parte de atrás, ya logra mantener el equilibrio, pero es un proceso todavía tiene que continuar. En la fase 4, que es competencia inconsciente, no sé qué sé, ya el niño se suelta solo, sabe manejar solito, le da duro a la bicicleta y anda en su bicicleta por donde quiere ir, cambia de camino, se va por el pasto, se va por la calle, ¿cierto? Entonces ya hay como tal una forma de hacerlo, puede mirar al paisaje mientras está manejando. Entonces lleva tiempo ya como tal practicando y ya ha automatizado sus acciones que debe realizar. Por lo tanto, no necesita estar con sus 5 sentidos directamente concentrado en lo que está haciendo, sino que puede dispersar la mirada, puede, como les dije anteriormente, mirar el paisaje mientras va conduciendo. Al llegar a esta fase, ya no necesita poner toda su atención en cada acción que realiza con la bicicleta. Pedalea sin siquiera pensarlo, conduce su bici hacia donde quiere ir, sin pensar que tiene que moverla, que tiene que guardar la dirección, que el equilibrio, nada de eso. Ya todo fluye porque está automatizado. Ha automatizado las acciones que se han convertido en un hábito. Ni siquiera se da cuenta de todo lo que hace simultáneamente para poder conducir su bicicleta. El proceso de aprendizaje ha terminado entonces y él ha logrado integrar esa experiencia a su vida. ¿Sí? Muchos recuerdos, el proceso como tal queda memorizado, queda guardado en su memoria de largo plazo porque han sido muchas etapas de repetición, de práctica y este proceso no se le va a olvidar. Aquí les traje a colación un resumen de los tipos de aprendizaje, los cuales vamos a mencionar, pero en una próxima clase vamos a trabajar ya de forma más
explícita y se debe a los tipos de aprendizaje. Entonces, encontramos el aprendizaje por descubrimiento, el cual se basa en la adquisición de nuevos conceptos, principios, contenidos a través de un método de búsqueda activa. El implícito, que consiste en un aprendizaje generalmente no intencional, donde el receptor, ¿cierto? En este caso el educando, de la información no es consciente sobre lo que se está aprendiendo, ¿cierto? Va por ahí y el aprendizaje explorando su mundo exterior adquiere un conocimiento. El explícito, caso contrario al anterior, aquí el sujeto sí tiene la intención de aprender algo y es consciente de lo que está aprendiendo. El asociativo, el aprendizaje se adquiere, el individuo aprende la asociación entre dos estímulos o un estímulo y un comportamiento. Miren, esta asociación se genera cuando un conocimiento ya está adquirido, luego entonces se recibe un estímulo sobre esa asociación, por ejemplo, cuando estábamos enseñando lo del círculo. ¿El estímulo cuál es? Que está reconociendo un objeto que ya conocía, que es una pelota, que es atrayente porque con ella puede jugar, ¿cierto? Y esto produce un estímulo en el niño. Ahora el nuevo aprendizaje va a generar un nuevo estímulo adicional y entonces ya se genera un conocimiento. No asociativo, este aprendizaje se basa en el cambio de nuestra respuesta ante un estímulo que se pretende de forma reiterada, varias veces. Significativo, la persona recoge, selecciona la información que está recibiendo y establece relaciones con conocimientos que ya tenía previamente. Esta parte del aprendizaje significativo lo vamos a profundizar. Hace parte de uno de los procesos de exposición y es importante que lo tengamos muy en cuenta porque marca un hito como tal en el aprendizaje de nuestros niños en la primera infancia. Debemos procurar que los aprendizajes que le transmitamos a nuestros estudiantes sean significativos. Cooperativo, que es cuando las personas adquieren nuevos conocimientos en conjunto, ¿cierto? Clases, foros, charlas, son los ejemplos más comunes cuando están en grupo. Emocional significa conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente, aportando muchos beneficios a nivel mental y psicológico. Observacional, ¿cierto? Luego el experiencial, luego el memorístico, que hablamos al inicio. El aprendiz fija en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significan, habitualmente son acciones mecánicas y repetitivas. El receptivo, que es el que utiliza aulas de clase, utiliza en las aulas de clase, ocurre cuando el alumno tiene un material académico y se le enseña cómo interpretar los conocimientos para que pueda reproducirlos. El docente como tal lleva unos materiales o el docente como tal explica una clase y el estudiante como tal continúa el proceso, afianza el conocimiento y se da entonces el aprendizaje. Bueno, mis queridas estudiantes, hasta aquí trabajamos esta parte en el día de hoy. Quiero saber si tienen alguna duda con respecto a todo esto que vimos. Nuevamente pueden verlo, voy a compartir la clase para que nuevamente lo puedan observar. Y necesito, por favor, que ustedes visualicen las exposiciones de sus compañeras. Esto voy a cerrar aquí para poder verlas. Entonces, es un llamado a que por favor veamos, visualicemos el trabajo de las compañeras que han subido y es una invitación para que las compañeritas que no lo han hecho todavía, por favor lo hagan y se pueda hacer un trabajo conjunto y podamos ver todos los trabajos que todas han ido presentando. En el día de mañana espero que la gran mayoría lo hagan y entonces en el transcurso de la semana yo pueda ir recopilando esa información para poder en la próxima clase presentar, mostrar apartes de todo el proceso. La lista de chequeo que está compartida allí es importante que ustedes la visualicen porque con esos parámetros voy a calificar. ¿Qué más les puedo decir? Nada, que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y que adelanten mucho los procesos, ¿listo?
Feliz noche, entonces vamos saliendo si no hay preguntas. Si hay preguntas, por favor, es momento de las preguntas. No veo la cámara prendida de Mari Benítez, ni de Cindy Cabeza, ni de Correa Polo, ni de Adriana Sierra. Hay que estarlas puyando como niñas chiquitas para que abran las cámaras. Que se me vino una Mira visita. la otra. Señor, yo no me veo porque Bien. estoy oscuro y por acá. Ok, bienvenida a esa visita. Bien. Bueno, me encantó verlas, así sea por un segundito. Bueno, mis niñas, vamos saliendo entonces. Ya saben que estoy en el WhatsApp, cualquier dudita que tengan. Y espero que se me pongan al día con todo el proceso. Miren que apenas vamos por semana 2 en cuanto a compartir actividades. ¿Listo? Bueno, feliz noche. Vamos saliendo de la sala. Chaito. Chao. Chao. Ya, profe. Chao. Mari Rodríguez, cerramos por favor. Mari Rodríguez, por favor, cerramos el micrófono, cerramos la sesión, por favor. Hola, estoy haciendo un pequeño video de como 80 centímetros para mandarlo. Gracias. Es una línea de esa